Buenas a todos, bienvenidos a otro emocionante episodio de Diagnóstico Global. Hace tiempo no hablábamos con ustedes. Hoy estamos celebrando nuestro episodio número 6. Hoy venimos con un tema interesante y más que interesante, informativo y muy útil, especialmente para la población colombiana, ya que estamos a punto de hablar de un tema que muy posiblemente va a cambiar la forma en la cual vemos la salud, tenemos acceso a la salud, y pues básicamente lo va a cambiar todo a lo que conocemos si se comienza a ejecutar e implementar. Vic, ¿de qué vamos a hablar hoy? Buenos días, tardes o noches. La verdad no sé en qué momento nos estén escuchando. Vamos a hablar del decreto 858. Básicamente es la reforma de la salud que veníamos hablando hace un par de meses, pero ahora mediante decreto presidencial se espera que sea implementada en un par de años, lo que hace que sea importante eh, su conocimiento para toda la población colombiana. En un año, ¿no? El periodo de transición es un año, ¿no? Un año es un... Correcto. Pues, exactamente. Bueno, y como siempre nos acompañan, pues ya se presentan a sí mismos Jaime y Víctor. Jaime tiene mucha experiencia en todo el dominio legal. Para los que no lo saben, también es medio abogado, medio filósofo, medio abogado, médico. Entonces, Jaime será nuestro pilar fundamental para este episodio. También les Ya quiero contar veremos. que estamos modificando un poco la dinámica del podcast gracias de nuevo a sus comentarios y queremos implementar un nuevo formato, por lo cual déjenos en sus comentarios si les gusta, si no les gusta. De primera mano, en ese nuevo formato, la idea es que cada uno de nosotros exponga un tema relacionado con el decreto en este caso y poder generar más preguntas y más debate. Ante todo, recuerden que tenemos nuestra opinión al respecto, pero la idea principal es, como siempre, que se cuestionen igual que como nos cuestionamos nosotros. Nos cuestiona Jaime. Como nos cuestiona Jaime constantemente. Todo el tiempo debemos cuestionarnos. Pienso y luego Entonces, existo, diría Jaime Covaleda hace un par de siglos. el primer tema que Listo. vamos a tratar respecto al decreto son la puerta de entrada y el control, todo el tema de CAPS, centralización y EPS. Tranquilos, ya les vamos a explicar qué es cada uno de estos términos. De segunda mano tenemos ciertas promesas a futuro, ya sea un modelo preventivo y el talento humano. Y para finalizar el temario, tenemos a Jaime con la diversidad, sostenibilidad e interculturalidad y economía. Jaime, primero que todo, ¿nos podría explicar qué es un decreto? Bueno, empecemos muy bien, Juan. La idea es partir desde lo conceptual para que podamos entender qué es lo que está sucediendo allí. Entonces, todo el mundo habla del decreto 858, el decreto, pero ¿qué es un decreto, no? Un decreto es un tipo de acto administrativo que es, digamos, emitido por una autoridad del Poder Ejecutivo. Entonces, me gusta pensarlo de esta manera para poder, digamos, llevar un símil. Tenemos los tres poderes públicos, está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Ok? Los actos por los cuales se manifiesta el judicial son las sentencias, ¿no? Siempre los jueces eh, se manifiestan a través de sentencias. La Corte Constitucional, sentencias porque son de la rama judicial. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, entonces pasemos al legislativo. El modo en el que el legislativo se manifiesta está a través de las leyes. Claramente lo estamos haciendo de manera muy puntual y muy breve, ¿no? De Y acuerdo. llegamos al poder ejecutivo, que es presidentes, alcaldes, gobernadores. Entonces, el tipo de acto a través del cual ellos toman decisiones o se manifiestan son los llamados decretos. Entonces, eso es un decreto, es un tipo de acto administrativo ejercido en este caso por la autoridad que es la presidencia de la República. Entonces, partimos de allí. Ese es un decreto y es el decreto 858 de 2025. Hay una Hay cosa tiempo muy para interesante. preguntas. Hay tiempo para preguntas, Juan, porque me llama la atención solo una cosa. Teniendo en cuenta que es un decreto de la rama ejecutiva, ya como lo explicó Jaime, Jaime o Juan,
¿consideran que es algo que puede revertirse? O sea, ¿no es definitivo? ¿O esto se va a No, aplicar sí o sí? no es definitivo, lo pueden demandar por inconstitucionalidad. Ninguna norma puede estar por encima de la norma de normas, que es la Constitución. Y si es el caso, la Corte Constitucional evaluaría si es o no, digamos, inconstitucional. Claramente hay unos puntos importantes porque toca temas muy importantes, como ya lo veremos, relacionados con las funciones de las EPS, ¿no? Ya ahorita más adelante lo explicaremos, pero el punto es que la regulación, la norma que, digamos, estableció las funciones de las EPS es una ley que es la ley 100. Entonces allí están consignadas las funciones de las EPS y no se pueden cambiar, bueno, dicen algunos juristas, lo que se crea mediante una ley tiene que ser cambiado a través de una ley. Entonces, si este decreto pretende cambiar funciones de las EPS, no parecería tan viable modificar una ley a través de un decreto. ¿Sí? Ok, O sea, o sea la que, pregunta es, si es revertible. ok, Como bueno, bien lo aclaré, finalizamos por hoy, finalizamos por hoy, no se va a como bien lo aplicar, aclaré hasta al luego. inicio, Jaime tiene mucho bagaje en todo el término legal. Como se dan cuenta, él domina perfecto el tema. Entonces, el día de hoy va a Hice, ser una discusión muy interesante donde seguramente Jaime va a tener muchas ventajas. hice unos semestres de Derecho en la San Marino. Bueno, iniciemos con el primer tema, ¿les parece? Correcto, Adelante. Juan, adelante. Bueno, entonces, tomando en cuenta que el primer tema es la puerta de acceso y control, que es básicamente el CAPS y centralización de las EPS. ¿Qué es el CAPS? Los CAPS son los centros de atención primaria. Básicamente, lo que propone este decreto es algo muy similar a la reforma a la salud. Casi que podría decirse que trataron de pasar la reforma por decreto, pero eso se lo dejo básicamente a ustedes. Entonces, los CAPS o Centros de Atención Primaria en Salud son el centro donde tendría que dirigirse determinada población, pues de determinada región o subregión, para tener acceso a la primera línea de servicios de salud, dice medicina La general, primera línea. y luego comenzar a seguir escalando a los servicios pues, que ya requieren alguna especialidad o exámenes más específicos. Adicionalmente, se implementan RITs, que son las rutas integrales e integradas territoriales de salud. Todo esto con la expectativa de generar un mejor acceso, un aumento, pues más que un aumento es todo lo opuesto, perdónenme, una disminución en la burocracia para que sea más fácil acceder a los servicios de salud para toda la población. Ahora bien, con esto en mente, uno llegaría a poder a pensar que las EPS van a desaparecer. Digamos que en el decreto no es tan explícito, sino que simplemente van a cambiar. Estas EPS tenderían a ser unas gestoras de salud, más o menos, que le responderían directamente al gobierno y estarían designadas a ciertas subregiones a manejar cierto tipo de control. Todo esto está limitado a lo que se expresa en el modelo del decreto, que es básicamente un modelo de prevención, un modelo predictivo y sobre todo un modelo resolutivo. Pero como ya veremos, de pronto en el papel puede sonar muy bonito, de pronto en el papel puede estar claro, de pronto cuando lo hicieron ellos tuvieron ciertos pensamientos idealistas, lo cual no está mal, pero lo que buscamos ahorita es de pronto aterrizarlo un poco, desglosarlo un poco y bajarlo a la realidad colombiana. Poderlo aterrizar un poco. Correcto. ¿Algo más que quieran agregar de pronto en esta primera parte, muchachos? No, No, lo explicaste muy bien, Juan. De Perfecto, acuerdo conmigo. entonces vamos con la primera pregunta. Como les explicaba, queridos oyentes, la dinámica va a ser un poco diferente en este primer sector, en este primer segmento. La idea es que hagamos una pequeña introducción y luego debatan Jaime y Víctor y luego nos vamos rotando a ver cómo va esos debates. Entonces, de nuestra primera pregunta, Jaime y Víctor, ¿ustedes creen que las CAPS
¿Son la solución al acceso o simplemente podrían representar otro nuevo cuello de botella? Pues, Eh, la digamos, pregunta va para Jaime primero. Adelante, Jaime, que tiene mucha experiencia. De no, hecho, no, es una cosa complicada de responder, ¿no? Yo intento entender cómo podría esto solucionar el problema hacia el cual está dirigido, ¿no? Largas filas, esperas y demás. Eh, Intentando reconocer y partiendo del sistema de salud como está ahora, tenemos varias EPS, hay varias IPS, diferentes personas están afiliadas a diferentes EPS y lo que se quiere con estas CAPS es, como ya bien lo mencionó Juan, es que estén, digamos, asignadas a un territorio y las personas de ese territorio estén asignadas a esa CAPS, a ese centro. Entonces, yo personalmente no veo, me parecería incluso problemático cuántas CAPS se van a abrir por territorio, se van a definir por municipio, por departamento, ¿cómo se definen? No me queda claro. Y aún así, habiendo diferentes EPS, habiendo diferentes IPS, gentes afiliados a sistemas regímenes de salud, y hay problemas, hay esperas, no entiendo cómo centralizar en una CAPS nos va a resolver el problema. A mí no me parece, no me queda completamente claro, ¿no? Es esa división entre sí, vamos a asegurar el acceso universal, pero yo lo que creo es que más bien podemos caer en un riesgo de crear nuevos cuellos de botella. Ujú. O sea, le cambiamos el nombre, pero no sé cómo lo resuelve. o sea, tu postura es que va a ser un cuello de botella más. Pareciera. Me parece incluso más problemático aún, porque si hay un CAPS, está asignado a un territorio y las personas de ese territorio están en ese CAPS, entonces solo vamos a ir A todos allá y eso, qué, o qué va a pasar. No, a no me eso es queda lo del todo que, claro. a esa parte es la que yo quería ir, Jaime, con la respuesta a la pregunta que formuló Juan. Bueno, primero, todo sistema de salud que se jacte de ser preventivo, de enfocarse en atención primaria de salud, yo creo que estamos de acuerdo hasta cierto punto que requiere una gran cantidad de infraestructura en todos lados, ¿ok? De Entonces, acuerdo. yo en un principio no veo mal la parte de la infraestructura. O sea, que tengamos CAPS o nueva infraestructura dedicada a cuidar pacientes, cercana a la zona donde vivimos, por esa parte lo veo bien. Me parece que no solamente puede ser algo bueno, sino que es necesario en Colombia porque pues sabemos que hay poco acceso a la salud en el tema de infraestructura. Hay mucha infraestructura quizás en ciudades principales, pero no en ciudades muy alejadas o en ciudades un poquito más secundarias o de menor población. Ahora Sí, viene el tema correcto. viene el tema al que quería llegar. Lo que dijo Juan al principio es verdad. Cuando uno lee el decreto, al igual que la reforma, el, el fin es muy lindo, ¿sí? O sea, el fin de ayudar a la población de predecir enfermedades y, bueno, en este caso, de tener infraestructura cerca que ayude a la comunidad, es muy lindo, ¿sí? El problema es el cómo lo van a hacer. Entonces, aquí es donde entra el tema que es un poquito ambiguo si yo tengo un CAPS cerca, solo puedo acceder a ese CAPS. Ahora, ¿qué funciona actualmente con las GPS? Con las GPS tengo varios centros de salud a mi disposición. Tengo uno primario, en donde se supone que debo ir, pero cualquier emergencia que yo tenga, tengo como otros 4 o 5 en los que puedo asistir. Y ya estando dentro, habiendo recibido tratamiento, se puede definir si me tienen que trasladar a otro lado por pues, recursos, por lo que sea. Eso no queda claro acá. Entonces, mi punto final con este tema es, si es generar más infraestructura que sea cercana a la población que más lo necesita, me parece maravilloso. Ahora, si no hay unas normas claras, que no lo había en la reforma y no los veo tan claro en el decreto, entonces sí puede generar más burocracia que la que quieren quitar. Simplemente generar una infraestructura que a futuro puede ser no sostenible. Estoy de acuerdo Interesante. contigo, Víctor. Incluso, ya que lo mencionaste con el tema del actual sistema de salud, hay elección. Podría no gustarnos una u otra EPS y nos podemos cambiar. Actualmente podemos cambiarnos, ¿no? De una EPS a otra. Pero Correcto. aquí cómo funciona. Entonces, algunos sectores políticos que están en contra del decreto afirmaban eso. Se nos está violentando el derecho a la libertad de elección porque no vamos a poder elegir. Simplemente si yo vivo en Bogotá, pues afortunado, me imagino que
el CAPS que esté en Bogotá o los CAPS que estén en Bogotá serán mucho mejor que el CAP que podría estar en una zona rural dispersa. Entonces, ahora tengo que mudarme para quedar en un buen CAPS, en un buen Para, territorio. Sí, para los eh, que nos están escuchando, Jaime lo dice porque él vive en Girardot y está preocupado de que si se tiene que mudar de Bogotá a Girardot, no consigue un CAPS. claro, ¿para Me dónde parece vamos a coger? una duda completamente razonable y la verdad, yo creo que sí le pega a gran parte de la Claro, población colombiana, porque claro, no todos claro, viven en Bogotá. No, claro, todo claro. no. Un tema importante. Mucha gente se va a las zonas rurales para tener mejor calidad de vida, pero en esa mejor calidad de vida quizás sacrificas atención en salud, entre otras muchísimas cosas, pero en este enfoque, atención en salud. Claro. Bueno, ustedes, con lo que acaban de decir, ¿ustedes creen que esto es, ya pasándonos un poquito como a los entes de control y al control como tal de este decreto, creen que es una descentralización o una centralización, digamos, del control y de los recursos? Wow. Adelante, Jaime. Bueno, es complejo, ¿no? Parece que hubiese ahí un tipo de descentralización maquillada. Al parecer ahora, este tipo de administración de recursos va a venir desde arriba, ¿no? Ministerio, ADRES, demás. Entonces, no queda muy claro cuál va a ser la función de estas CAPs de los entes territoriales. Entonces, eh, ¿qué va a pasar allí? ¿Cómo se administran esos recursos? ¿Cómo se distribuyen esos recursos? Me parece que podrían haber problemas de inequidad regional, como mencionamos, no todos viven en Bogotá. ¿Qué pasará con esas zonas rurales dispersas fuera de Bogotá, ni siquiera por ir tan lejos, otros municipios cerca a la capital? Parecerá ser más bien un tipo de descentralización maquillada, tal vez. ¿Qué opinas tú, Víctor? Cuando uno Bueno, lee... hay Ah, otros problemas, permítame termino, Víctor. Eh, Centralizar no siempre está mal, pero podría haber un problema y podría ser el de ignorar las particularidades propias de cada territorio, ¿no? Como sabemos bien, de Colombia acuerdo. no es una sola, es pluricultural, megadiversa. Hay Entonces, varias, hay varias ujú, Colombias. hay varias Colombias, correcto. Muy bien. Entonces, eso podría traer también mucho, no digamos problemas directamente, pero sí riesgos de que se incurran en inequidades regionales. Yo estoy muy de acuerdo, Jaime, con tu punto. Primero, no todo necesariamente Gracias. por ser de nada. No todo por ser centralizado necesariamente es malo. Y no todo por ser descentralizado necesariamente es bueno. Ahora, ¿qué problema tengo yo con el decreto como tal? Que ellos enfatizan que hay mucha burocracia y que por tanto se requiere descentralizar las tomas de decisiones, los recursos. O sea, tener los CAPs cerca, tener los entes territoriales va a hacer que todos, que todo a final de cuentas, toda la atención en salud se descentralice. Eso es lo que habla en el decreto. Pero el decreto también habla de, como bien lo dijo Juan, las RIT, que son las redes integrales e integradas territoriales de la salud. Déjame y lo Ujú. leo para estar seguro. Ah, mira, lo dije bien. Pero bueno, Pues, básicamente la idea es que los prestadores públicos y privados y mixtos dejen de competir entre sí y trabajen articulados en una red. O sea, eso suena muy fantasioso, ¿sí? No digo que no sea posible, sino que suena muy fantasioso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una descentralización, supuestamente, en lo cual es lo que se quiere llegar, pero para eso dependemos de que los privados, los mixtos, los públicos se pongan de acuerdo en un sistema que todavía no tiene reglas claras. Yo sé que hay muchas personas que opinan, y pues yo opino así en algunos temas, inclusive no en todos, no en este, pero en muchos, de que lo primero es iniciar, ¿sí? Y Ujú. a través de este decreto puede ser que sea el inicio y después de iniciar entonces van a empezar a ocurrir situaciones que va a hacer que el sistema espontáneamente mejore porque van a venir ideas, pero cuando se está hablando de planes
de gobierno tienen que hacerse porque sí a largo plazo, por el presupuesto, por los canales de atención, entre otras cosas. Entonces aquí nos están diciendo, Y no solo eso, que un error de esto cuesta vidas, no, no, cuesta Sí, vida, es correcto. cuesta cuesta vida. Entonces, vida. estoy completamente de acuerdo, cuesta vida. Entonces, bueno, ese es el problema que yo le veo. Al final no veo una descentralización clara. Y, bueno, y todo al final depende de los entes territoriales y al final todo depende, en últimas, del gobierno. Entonces, ¿qué tan descentralizado está? ¿Sí? En un sistema descentralizado debería depender solamente de los entes territoriales o de los departamentos en este caso, y en caso de que escale la situación, ahí sí entrar el gobierno nacional o la autoridad máxima en salud a decidir qué se va a hacer. Pero este caso no es así, o sea, dice que en últimas va a depender siempre. Entonces no deja claro si es que solamente va a entrar para definir cuestiones claras o si va a estar siempre tomando decisiones. Entonces, pues no lo veo como una descentralización. Y no solamente no lo veo, sino que lo veo como que se requieren que muchas circunstancias ocurran para que el sistema funcione tal y como está descrito. De nuevo, está redactado muy lindo, pero tal y como está descrito en el decreto. Es una problemática muy alta. Más que todo, el tema de empezar es el no saber cómo empezar. Y como bien lo menciona Jaime, es un error o una dinámica cuyo cambio puede costar muchas vidas. Actualmente, tengo contacto directo, pues me miraron Tenemos un patrocinador nuevo, señor. Tenemos contacto directo con el teléfono presidencial. No, No, con muchos pacientes, muy de cerca con todo el tema de la nueva EPS, por poner un nombre muy puntual. Y si le soy sincero, se puede observar la deficiencia de la salud. Gente esperando citas 2, 3, 4 meses, ¿sí? Radiografías, ¿sí? Exámenes que no son una cosa que uno diga que examen tan ultra complejo. Eh, entonces es un Eso y poquito los frustrante porque si ven el otro lado de la moneda, este cambio podría ser positivo para esas personas, ¿sí? O lo podrían ver de una manera positiva, pero es muy difícil predecir qué va a pasar y nosotros aquí creemos de pronto, o por lo menos mi opinión personal es que tan poco estructurado va a generar más caos del que ya existe, ¿sí? Entonces, ese es mi punto de vista. Yo creo eso de este cambio, pero pues bueno, toca ir viendo qué sucede. Yo creo que muchachos, si quieren nos movemos al tema número 2. nos movemos al tema número 2. Bueno, el tema número 2, las promesas de futuro. Con ustedes, su presentador para esta sección, Víctor Enrique Linares. Con promesa de futuro queremos hablar específicamente del modelo como tal que se plantea en el decreto, el modelo preventivo y un poquito del talento humano también. Les leo tal cual como lo estipula el decreto. El decreto 858 del 2025 establece la implementación del modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo como política pública en Colombia. Este modelo se fundamenta, como ya hemos dicho antes, en la atención primaria en salud y busca garantizar acceso, la integralidad y la continuidad de los servicios de salud en todo el territorio nacional. De nuevo, uno lo va leyendo y uno se va emocionando, uno dice como, wow, sí, esto es maravilloso, pero después empieza a leer el cómo y ahí es donde empieza la situación, ¿no? En su dimensión preventiva, el modelo promueve la identificación temprana de riesgos y la reducción de factores que puedan causar enfermedad. En su carácter predictivo, se apoya en el uso de datos e información en salud para anticipar necesidades de la población. Y en su dimensión resolutiva, plantea que el primer nivel de atención tenga capacidad de respuesta integral y oportuna. O sea, el primer nivel de atención, los CAPS, ¿no? Resolviendo la mayoría de las necesidades en salud y evitando remisiones innecesarias. El decreto también resalta el papel central del talento humano en salud, definiéndolo como un eje fundamental para el funcionamiento del modelo. Pues va, parece que descubrimos el agua de que son necesarios los médicos, las enfermeras y los profesionales de terapia para un funcionamiento de un modelo de salud.
Reconoce la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas y justas, la estabilidad en el empleo y la formación continua. De manera específica, establece que la formalización del talento humano en salud es esencial para asegurar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en el nivel primario y en zonas rurales. Entonces, teniendo esto en cuenta, mi pregunta para ustedes, Juan, Jaime, ¿puede Colombia aplicar un modelo predictivo en zonas rurales donde muchas veces no hay internet o conectividad básica? Para mí la pregunta directamente, o Jaime está dispuesto a entrar a combatir de frente. No, es... No, que no está dispuesto a... Juan, adelante, inicia Juan. Adelante, Bueno, Juan. eh, yo creo que como lo manifiesta el decreto, requiere mucha infraestructura tecnológica para poderlo montar. Eso por un lado. Habiendo dicho eso, también creo que el talento humano actualmente ya lleva manejando un plan piloto, que es todo el tema de la atención primaria en salud, y han recopilado muchos datos, inclusive de las poblaciones más alejadas. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque de pronto no estemos, o sea, uno de pronto se lo imagina ya en la época como de la IA, de pronto estamos lejos de eso. Yo creo que usando herramientas básicas de matemática y con las bases de datos que se están recolectando a nivel nacional, n- no es tan loco pensarlo, ¿sí? Porque sé que se está generando una gestión a gran escala en pueblos. De hecho, Jaime nos mostró alguna oferta laboral que le llegó para ser parte de la ruta de atención primaria en Ya, un momento, Jaime, te estás salud. buscando irte del En... podcast porque no tienes el contrato, estás a prestación de servicios en el podcast. Porque no Yo tengo ya el contacto directo que tiene Juan. no sabía de ese empleo, pero bueno, después hablamos de eso. Y Adelante, Juan, yo, continúa. y yo trabajé también hace mucho tiempo con atención primaria en Casi salud, un año. entonces sé que la idea del gobierno fue barrer como esos lugares alejados donde la gente ni siquiera ha ido nunca a un hospital. Sí, o sea, ellos nacen en el campo y mueren en el campo, jamás sin haber conocido un hospital, sin conocer un médico, que es otro estilo de vida y también respetable, pero como este modelo busca hacer ese tipo de predicciones, pues yo sí creo viable, con bases de datos, con herramientas clásicas, tratar de hacer un modelo predictivo. Nada, a mí me parece que sí se queda corto y entiendo el punto de Juan, pero muchas veces esto de bases de datos, Víctor, también lo sabrás, se resume a una tabla de Excel. Entonces siempre es manejo de base de datos, un Excel ahí medio improvisado. El éxito de un modelo que sea predictivo depende de usar la información para poder anticipar riesgos, ¿no? O sea, tener modelos estadísticos serios, modelos estadísticos rigurosos, de verdad una buena data. No solo buena data, sino que la calidad del dato sea óptima. Si no hay una infraestructura digital y, por ejemplo, lo que mencionaba Juan, censos desactualizados en esos pueblos rurales dispersos, porque la idea es llegar a ellos también. Si no contamos con esto, con una estructura digital sólida, con unos buenos censos, con unas buenas bases de datos, con una buena data, una buena calidad del dato, la medicina predictiva queda en el papel. ¿Cómo vamos a poder predecir si no hay datos? Sacar una media o mediana moda, lo que sea, de un par de datos, eso no me predice nada. Me parece que nos quedamos muy, muy cortos en eso, honestamente. Pero ahí yo refuto, Jaime, porque lo que comentaba es que los datos están actualizándose. Validar la calidad del dato, bueno, eso sí de pronto Es es complicado, es un poquito complicado. más complejo, pero digamos que los datos que toman los médicos, los laboratorios y eso en los lugares lo hacen de la manera apropiada y todos los datos en Excel se llenan. O sea, yo creo que usando Tenemos que modelos, partir de supuestos, partimos de no, pero supuestos. es que no es que yo creo que siempre nos toca manejar supuestos, porque vuelve y juega, es un modelo predictivo. O sea, yo creo que el primer supuesto es que se tomen bien los datos. Sí, o sea, yo sé que hay muchas variables que pueden influir, afectar directamente para que no se cumpla. Sí, es como no sé, cuando se hace una partida de nacimiento y de pronto
se le olvida a la persona, a los médicos que tenían el parto, a los internos, ay, ¿qué hora fue que nació? 5:15, 5:16, cinco Correcto. diecisiete sí, o sea, pero aplica para todo. O sea, yo creo que Sí, no podríamos asumir, porque también es un supuesto que todos los datos o la mayoría va a quedar mal tomada, Juan está ¿sí? diciendo una verdad absoluta de que nadie dice, o sea, la hora de nacimiento es mentira. Como médicos les decimos que siempre son 5 minutos antes, 10 minutos después, 15 minutos antes, a veces hasta una hora. Pero bueno, continúa, Juan. Entonces, nos has expuesto, Víctor. a mí me parece un poco pesimista asumir que todos los datos van a ser eh, falsos o van a ser inventados o van a ser erróneamente tomados, ¿sí? Porque para eso, pues si nos queremos más ir a la estadística, seguramente ustedes dos me van a ganar, porque ustedes dos son epidemiólogos, pero ustedes saben que las tablas y todos los índices de confianza, pues para eso se usan, pues básicamente para tratar de aumentar la calidad del dato. Ahora bien, si nos queremos ver a un modelo predictivo, ustedes saben que las regresiones lineales para eso se usan, ¿sí? Entonces, yo no lo veo tan improbable. Vuelvo y juega. Si ustedes están pensando algo así como cuando leí el decreto y el modelo predictivo, me acordé, no sé si ustedes vieron el Capitán América y el Soldado del Invierno, Sí, el algoritmo de Sola que hacía sí, sí. predicciones de quién iba a ser una posible amenaza para Hydra al futuro. Ujú. Pues si Sí, nos sí, me vamos acuerdo. a aquí algo, pues obviamente eso no va a pasar, ¿sí? No es como que la IA nos diga, ah, mire, este tipo tiene toda su familia, ha tenido hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, muy seguramente el hijo salga con hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes. Pues claramente si nos vamos hasta ese extremo, no. Pero sí yo creo que por lo menos una base, ¿sí? Montar un precedente, a mí no me parece tan loco a una escala simple. Ok. No, incluso a mí me parece, o sea, yo no estoy en contra de que esto se haga, sí, pero me parece que tomará mucho tiempo, o sea, es muy prematuro Bueno, aún concebir el modelo como. Y un bueno, es año, ¿no? muy Hay un año para el proceso de claro. adaptación y de transformación. En un año no lo vamos a tener. Bueno, mira, yo fíjate que este punto se lo doy un poquito al decreto porque yo estoy de acuerdo que hay un poco de modelo predictivo y yo creo que toda persona trabajadora de la salud está de acuerdo en que exista una especie de modelo predictivo en Colombia. Actualmente lo hay, ¿sí? No es el algoritmo de Sola, pero las EPS han manejado de una u otra manera la información de los pacientes, permitiendo que en su momento más álgido tuviésemos cierto control en la pandemia, cosa que países vecinos no tuvieron, ¿sí? Obviamente no podemos hablar de compararnos con como lo manejó Suiza, Corea del Sur, pues no estamos a ese nivel aún. Eventualmente quizás lo estemos en un futuro, pero no estamos a ese nivel. Pero sí compararnos con vecinos muy cercanos, como se manejó en Venezuela, como se manejó en Ecuador, como se manejó en Argentina. Y en líneas generales, Colombia fue un caso con, obviamente, muchas falencias, pero en líneas generales se manejó bien. O sea, el sistema de datos, la toma de datos. Hay cosas misteriosas que ocurrieron, pues que nunca se sabrán del todo, pues sí, pasó en todo el mundo. Pero aquí se manejó relativamente bien. Yo sí creo que el modelo predictivo, como dice Juan, es posible en simplemente una tablita, ¿sí? Una historia clínica a mano se puede realizar, es verdad. Pero también es cierto que en el mundo actual, lo que dice ¿A Jaime, mano? pues se necesita, sí, o sea, lo que quiero decir con esto es que hasta a mano se puede tomar datos, ¿sí? Que creo que es a lo que iba Juan, o sea, que Mm, hay maneras hasta básicas de hacerlo. Pero en el mundo actual dependemos mucho de la tecnología y sí hay falta de infraestructura tecnológica en muchos lugares del país donde no se tienen muchos datos. Entonces, yo ahí creo que, ahí yo le doy un punto a media, ¿sí? Más o menos es como que, bueno, pues sí, necesitamos un modelo predictivo que sea lo más tecnológico posible. No estamos ahí, Diste, señores. me diste 0,5 y le diste 0,5 a Jaime. Exactamente, es un empate técnico que se resolverá con la siguiente pregunta, que es la que más le importa a Jaime, al parecer. Yo no sabía que Jaime yo estaba no bajo sé. esa situación actual, pero la formalización laboral. La formalización laboral, la formalización laboral es realmente viable o termina siendo un discurso más difícil de financiar que de cumplir. Y ojo, déjame, pongo aquí los puntos sobre las IES porque vi que en la pregunta pasada se fueron con el algoritmo de Sola y un poquito más allá. Cuando
el decreto de la formalización laboral es de todos los médicos que pertenezcan al modelo de atención salud. O sea, no estamos hablando únicamente de los médicos de los CAPS de Bogotá, estamos hablando de los médicos de los CAPS del Amazonas, de Valledupar, de Montería, de todos lados. ¿Ok? Adelante. Me gustaría que precisaras ahí, Víctor, dijiste médicos, Tienes razón, pero tienes razón. Acá, perdone todo el resto del personal de la salud. Dije médicos por la costumbre, pues, pues ustedes saben que somos médicos, ujú, pero allá, claro, todo personal de la salud, o sea, enfermería, terapia. Lo que pasa es que con el tema de los médicos, personal de eh, salud. sí, con personal de la salud, el tema de los médicos es un tema que pues da para otro podcast, pero en líneas generales son los que son más, que tienen más contratos a OPS, ¿sí? Conjunto al área de enfermería. Pero bueno, dicho esto, como Jaime me interrumpió, entonces Juan, empieza tú. Bueno, yo esperaba que Jaime empezara porque la anterior pregunta empecé yo, pero no pasa nada. Yo siento que aquí hay, hay un par de dependes, como todo, pero aquí en el tema de la formalización de trabajo, Y hay, depende más. sí depende más. ¿Por qué? Primero, el OPS es un contrato de trabajo, es decir, es una especie de formalización. Entonces, cualquier trabajador de la salud, cualquier trabajador, no importa, que esté bajo un modelo OPS, es un trabajador formal, ¿sí? Segundo, si nos fuéramos al tipo de contrato, que claramente el decreto no especifica, ¿sí? No dice a todo el mundo se le va a dar un contrato, por decir un nombre, término indefinido, Contrato con laboral formal, prestación. creo que es lo que Sí, menciona, ¿no? por eso les digo, el contrato laboral formal, o sea, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo, ¿sí? Algo que no se puede Uf, romper. algo No que se puede no romper. se puede romper. Un contrato es un acuerdo entre dos partes. Sí, hay tres cosas que se requieren para hacer un contrato, pero eso es lo básico. Un contrato es un acuerdo entre dos partes, cada contrato tiene su particularidad y un contrato de OPS, por definición, es un contrato formal del trabajo. ¿Sí? Ok. Solo por definición. Claro, no es el contrato que quisiéramos de pronto, porque es un contrato que en realidad deja muy desprotegido en cierto punto al trabajador. Es un contrato que usted, sí, que no tiene que cumplir horario, que no puede ser un subordinado, que ese tipo de cosas, ok, pero en términos de Pero ese es prestación, ese es un problema, perdón, te interrumpa ahí. No, no hay que cumplir horario y demás, pero evidentemente en el sector salud hay que cumplir horarios. Entonces, a mí me contratan como de médico acuerdo, y ese es complicado. me dan un OPS, entonces yo voy cuando quiera o sea, entiendo su punto, Juan, y estamos de acuerdo, es un contrato también de trabajo, pero para el sector salud se requiere un contrato diferente porque si hay relación de subordinación, si hay que cumplir horarios, Ok. creo que ahí Sí, eso es Ok. estamos de importante. Ok, acuerdo, pero si quieres, pero aterriza, exacto, aterriza el punto, Juan, y es que, ya por Jaime nos... ejemplo, una respuesta a la que le digo a Jaime, yo le digo, Jaime, usted tiene razón, pero usted simplemente está peleando contra un contrato tipo OPS y el decreto establece un contrato laboral sin importar su naturaleza. Tú, Entonces, tú, tú su dices que hay punto no gente que es, se puede aprovechar de eso. claro, 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 es un vacío, es un hueco. Sí, eso es lo que yo digo, es un hueco, pero como tal el contrato existe, ¿sí? Ok, O sea, ok. es un vacío complicado, pero Ahora, como tal el contrato existe. pero déjame, y pues yo asumo que esto es parecido a la reforma laboral, perdón, muchas reformas actualmente, a la reforma de la salud. Y siendo ese el caso, entonces pues sí se habla de tiempo en familia, de vacaciones, entre otras cosas. Entonces, asumiendo esto, que asumiendo, mucho asumir, es que aquí se quiere hablar, es de un contrato, ¿cómo sería término Es que ese es por uno la ley, ¿no? de los principales inconvenientes, ¿sí? Mm, Lo que hablamos al inicio de este decreto es una manera comprimida de la reforma a la salud, ok, pero no podemos meter términos de la reforma a este decreto, por lo menos que no estén tan explícitos, ok, ¿sí? O ok, sea, de pronto tú entiendo. lo puedes leer e interpretar así, pero mientras nos ciñamos a lo que dice el decreto, que es simplemente un contrato, es simplemente una relación formal de trabajo. Dícese OPS definido, hora labor indefinida, Oh, ¿sí? interesante. Sí, Entonces Sí, simplemente, solo menciona ujú. formalización laboral. Claro, como Eso es sabemos, cierto, eso es cierto. la mayoría de colombianos, de hecho,
el ingreso proviene de la informalidad, ¿sí? Y no estamos De, las, hablando de los podcasts, etcétera. exactamente, todos esos ingresos que no registran bajo un, bueno, de pronto ante la DIAN o que no Ah, registran de A- pronto a- a- ante... aclaramos que lo estamos recibiendo. Pausemos, Aclaramos, pausemos. pausemos. Aclaramos a la DIAN que a día de hoy no hemos recibido ningún ingreso económico por hacer este podcast. Continuamos. Entonces sí, no me quería extender mucho, simplemente quería dejar en evidencia ese hueco que ustedes claramente notaron, y es que ese tema de formalización de laboral, pues es un vacío muy grande, porque mientras yo hago un acuerdo con usted, pues es un contrato, o sea, básicamente. Entonces es como, bueno, pero eso ya existe, o sea, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Sí? Porque Sí, claramente, aunque uno puede graduarse y trabajar por cierta vocación, obviamente yo no le puedo pagar a la luz, al agua, al gas por vocación, obviamente no le puedo pagar el arriendo por vocación, o sea, ¿qué es lo que realmente quieren decir cuando dicen vamos a formalizar? Sí, porque Ok, todos tenemos un contrato te con queda el... corto, te queda Sí, claro. corto. ok. Bueno, wow. En realidad eso está súper interesante. ¿Eh? Me desmontaste el argumento antes de presentarlo. Pero vamos con Jaime ahora. Intenta dos desmontarlo, ya que tú quieres una formalización laboral y ya que lo desmontó Juan, ¿tú qué opinas? ¿Se pueden formalizar laboralmente con vacaciones, prestación de servicios a todos los médicos, enfermeras, terapeutas de Colombia? Bueno, pues, pues si uno habla de formalización laboral, ahí partimos de supuestos, ¿no? ¿Cuál es cuál es la formalización? Porque formalizar digamos, la formalización laboral del sector salud debería implicar cosas como horas extras, prestaciones sociales, vacaciones, y eso que nos quedamos cortos porque aún no hemos hablado de otras cosas, que son, por ejemplo, los trabajadores que están vinculados a eh, estas empresas de naturaleza mixta que mencionamos al inicio, ¿no? Hay hospitales públicos, hay estos empresas de, digamos, mixtas que tienen otro tipo de contratación. Si en este sector público, para irnos un poco hacia esa otra cara de la moneda, porque nosotros hablamos de clínicas privadas, por poner un ejemplo, un contrato ahí indefinido o un OPS o una obra labor, pero el Estado tiene unas contrataciones diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar con los empleados que están para hospitales públicos? No recuerdo, pero son dos modalidades, que es como funcionario público y carrera administrativa. Entonces, dependiendo de la naturaleza del cargo, se tienen que abrir vacantes y esos vacantes serán ocupadas por concurso. Entonces, eso también puede ser problemático porque entonces a los empleados públicos, ¿cómo los formalizamos? Vamos a abrir plazas y hacer concursos para todos estos cargos o cómo los vamos a contratar, ¿no? O sea, también es importante pensar no solo en los Entiendo. O de privados, sino también los de hospitales públicos. sea, está Ellos, muy claro, el régimen público tiene otro tipo de contratación. o sea, está muy claro que los dos se fueron por una tangente que yo ni siquiera había visto y con la que, fíjate, estoy muy de acuerdo. O sea, el principal problema, como dijimos al principio, es que es mal estructurado al momento de redactar, no está claro. Entonces no sabemos a qué se refieren cuando dicen formalización laboral. Claro, tiene una cantidad Maravilloso. de áreas grises que es increíble. O sea, queridos oyentes, el decreto tiene 24 páginas en realidad y muchas Ok, Claro. partes son referencias. Entonces, si tienen la oportunidad, léanlo, vean lo que va a pasar, ¿sí? Y comiencen a adaptarse. Y yo creo que mi principal recomendación es hagan ejercicio, coman sano, porque puede, Inmigren del país si pueden. puede ser complejo el tema del acceso, pero sí, este punto cuando lo estaba revisando para debatirlo, yo dije, lo voy a plantear como uno de los más grandes huecos que encontré, porque ok, inclusive la formalización del contrato podría desmejorar las condiciones para el personal de salud, porque entonces o algunas empresas podrían apegarse al decreto y decir, bueno, doctor, pues como es un término indefinido, nosotros queremos acabar la relación contractual, pero pues le podemos ofrecer OPS, que es básicamente lo que el decreto me está haciendo. Yo de estoy, acuerdo. o sea, es poco probable que pase, pero es una posibilidad porque abre puertas que no deberían, pues, Tocarse. tocarse un poco. No, bueno, wow, de verdad que sí.
Está muy mal estructurado de nuevo y lo que yo siempre les digo, y Juan creo que les ha dicho muchas veces oyentes, no nos crean, léanlo ustedes mismos, ¿sí? O sea, aquí intentamos hacer lo mejor posible para explicarlos, pero léanlo ustedes mismos. Está fácil de leer y cuestionense todo. Y bueno, con esto yo creo que ya pasamos a la sección 3, la sección final del bloque. Sección 3. Listo, vamos a hablar aquí entonces de la diversidad, sostenibilidad, interculturalidad y economía, que esta sección que trae consigo también el decreto 858. ¿Qué hay de llamativo? A mí me parece muy interesante, en realidad. El, el decreto reconoce explícitamente la diversidad cultural y territorial. Reconoce la Colombia pluricultural, megadiversa, y menciona allí que se deben respetar las condiciones, la igualdad y la no discriminación. Tengo acá el artículo 2.11.1.4. Se menciona allí. Su despliegue se realiza a partir de una construcción colectiva de base territorial que integra como principio la interculturalidad, la igualdad, la no discriminación y la dignidad, buscando la superación de inequidades. Es importante. Reconoce que hay muchas Colombias, como mencionaba atrás. Se plantea también un modelo que integre estos saberes ancestrales con los sistemas propios de salud. ¿A qué queremos decir estos saberes ancestrales? Pues el decreto reconoce, por ejemplo, el SIFI, que es el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural, y la necesidad de armonizar este tipo de modelos con un sistema de Plan Nacional de Salud Rural. A mí me pareció interesante, pero ya lo abordaremos luego. Puede ser, puede tener sus limitaciones, cómo armonizar un sistema de saberes, digamos, ancestrales, indígenas, con un sistema de pronto con el que estamos más familiarizados nosotros, un sistema biomédico, ¿no? Alopático. De los procesos de salud y enfermedad bien definidos. Ok. Ahí hay un problema ético bastante interesante, que solo quiero dejarlo aquí sobre la mesa y después lo tocaremos. Eh, ¿Cómo uno aborda este tipo de situaciones? Reconocer un sistema, el SISP, por ejemplo, eh, tiene connotaciones éticas importantes. Prácticas que de pronto no tengan evidencia, cómo se estudia, hay un dolor, ¿qué le hacemos? Lo mandamos a un sistema, al sistema de saberes ancestrales de su comunidad, lo llevamos a un médico. Es complicado y el sistema el decreto de nuevo te queda corto. Me parece importante que también reconoce la participación colectiva de múltiples comunidades étnicas, la población LGTBIQ+, y personas con discapacidades y otros grupos. En cuanto al tema económico, se menciona que el financiamiento dependerá de los recursos del Sistema General de Participaciones, del ADRES y del presupuesto nacional. Y un tema llamativo es que se advierte allí también el tema de que no se puede sacrificar el tema el tema de la atención con el argumento de la sostenibilidad financiera. Y me gustaría allí citar la sentencia que se menciona, que ellos traen a colación, que es la sentencia C458 del 2008. Entonces se menciona, los criterios de sostenibilidad financiera o equilibrio financiero aplicados a las instituciones públicas en el ámbito del derecho fundamental a la salud no pueden tener un alcance ni un efecto que traslade a los mismos la lógica del sector privado. En un Estado social de derecho, el Estado debe, en ciertos lugares del territorio nacional, donde el sector privado no esté dispuesto a financiar hospitales o centros de salud, a asegurar que las personas que allí habitan tengan acceso a la salud, incluso si para ello es necesario subsidiar el hospital o el centro que es deficitario. Entonces no podemos simplemente pensar, tener el argumento de la lógica privada de no podemos montar un hospital allá en La Guainía porque no es rentable. No. Y me pareció importante ese reconocimiento. Más allá de si es rentable o no, no podemos transgredir el sistema, el derecho que tienen los individuos a tener un servicio de salud. Llegar allá es necesario, pero allí ahí se genera ciertas tensiones, ¿no?
me parece importante reconocer que la diversidad, o sea, eso es un avance del decreto, me parece importante, pero incorporar la interculturalidad, estos saberes, el CISPI, eh, en un sistema que es bastante biomédico, ¿no? O sea, el procesos de salud y enfermedad bien definidos plantea distintos desafíos de coordinación, de costes, de evaluación, porque ¿cómo podemos coordinar esto? O sea, incluso se pueden caer en riesgos de hasta folclorización de las prácticas y de esos saberes ancestrales. Es decir, podría llegar un médico bastante escéptico y dicen, no, es que esta persona tiene gripa porque, no sé, eh, hay luna llena. Entonces, o sea, es complejo, ¿Cómo sumamente así? complejo y creo ¿Así no que, funciona? creo que se queda corto en explicar eso. Deben haber sistemas de verdad, no solo médicos, ¿no? Ahí estamos claros, antropólogos, sociólogos, que permitan, digamos, poder coordinar y que se puedan armonizar estos sistemas. Entonces me pareció muy importante, de nuevo, muy bonito que se tenga en cuenta, que se mencione la participación de comunidades étnicas, me pareció increíble. Y es un avance, reconozco que es un avance, pero me parece que se queda corto en la manera en que se va a abordar, no me queda claro cómo. eh, hay muchos riesgos, o sea, creo que de verdad hay muchos riesgos. Se puede transgredir la autonomía cultural, puede haber segregación si se quiere, podría llegar alguna persona al sistema biomédico, ya vémoslo, y entonces, ¿qué ocurre? No, usted es una persona de comunidad afro, entonces vaya a su salud afro, o usted es indígena, vaya a su salud indígena, ¿sí? Pues me parece que es complicado y aquí me parece importante ya ceder la palabra y hacerles las preguntas que tenemos preparadas, si están de El, acuerdo. el monólogo estaba buenísimo. Sí, pues sí, No, yo mentira. llegué a un punto que dije, no, No, pues Jaime, Jaime va a es que, decir todo. es que Bueno, este tema me pareció fascinante, pero bueno, ya bueno, cedo la palabra. Entonces quería preguntarles, por cierto, ¿ustedes a qué nuestros opinan? oyentes, cuando Jaime dice las preguntas preparadas, es las que él preparó. Juan y yo desconocemos que nos va a preguntar. No, en serio, Listo, para... Es la idea. vale, entonces les pregunto aquí a ustedes con relación a este tema. ¿La inclusión intercultural favorece el sistema o más bien lo fragmenta en múltiples subsistemas, ¿no? Eh, Mencionar aquí solo como para acotar los límites de la discusión, la interculturalidad puede enriquecer la salud, pero reconocer los derechos de otros pueblos puede generar, digamos, brechas y desigualdad en la calidad de los servicios, ¿no? Pero adelante, ¿qué opinan ustedes? Lo bueno es que las preguntas no las sabemos, pero Jaime nos da las preguntas con respuestas. Mira, una cosa maravillosa. No, bueno, Jaime, mira, Con la chiva. primero no, en serio, pues el monólogo estuvo muy bueno, o sea, la definición y todo. Yo creo que primero hay que irnos, hay que ser muy claros en esto. Sí, primero, interculturalidad, inclusión. Cuando se habla de interculturalidad e inclusión para favorecer la dinámica de un país, yo siempre lo voy a apoyar. ¿Sí? La dinámica de un país en trabajo, en política, en profesionales de otras partes del mundo, en cuanto a conocer lo que se hacía antes, en conocer nuestras raíces europeas, nuestras raíces afro, todo, todo. ¿Por qué? Porque pues sabiendo el pasado, aprendemos de él, ya sea para prevenir que no vuelva a pasar o ya sea para aprender de él y hacer algo positivo en el futuro. Pero cuando hablamos del sistema de salud, ahí yo soy eh, tengo una visión de túnel muy, muy específica. ¿Por qué? Y les voy a dar un ejemplo. Ya me acuerdo, hay un Mm. podcast que yo sigo mucho, que es el de Neil deGrasse Tyson, y él decía algo muy interesante, a mí se me quedó. Hoy en día nos encontramos yendo y hablando sobre los saberes ancestrales. Sí, hablamos de medicina china, de medicina indígena, de medicina antigua, de flores, fauna, entre otras cosas. La esperanza de vida en los primeros siglos era de 25 a 35 años. Esto no quiere decir que las personas a los 35 automáticamente se morían. Para que lo entiendan más o menos, había personas que llegaban a la vejez, claro que sí, solo que
en promedio la gran mayoría no pasaba de los 35 años. Hasta finales de 1890, 1895, aumentó desde la época de la prehistoria, de la época de las cavernas, hasta 1895. En esa época aumentó únicamente 15 años. Para ese entonces era entre 35 y 40, o sea, de 25 a 30 pasó a 25 y 40. O sea, en 2 milenios, más de 2 milenios, miles y miles de millones de años, solo aumentamos nuestra esperanza de vida a 20 años. Pero de 1900 en adelante aumentó primero a 50, luego a 70 y luego a 80 en décadas. ¿Qué cambió ahí? Bueno, ingresó la medicina alopática. Se cambiaron todos esos saberes ancestrales por vacunación, por atención primaria en salud, sí, también, por antisépticos, por antibióticos, por la pasteurización, revolución industrial, pero entre muchas cosas porque tratábamos mejor a los pacientes, por tanto, comíamos mejor y también pues preveníamos o curábamos mejor las enfermedades. Es verdad que todavía no estamos en un sistema total de prevención a nivel mundial, pero por lo menos curábamos las enfermedades ya existentes y preveníamos aquellas mediante vacunación, que ahorita hay mucha gente en contra, pero pues mediante la vacunación se prevén muchísimas enfermedades. Entonces yo sí soy muy sesgado ahí y yo sí creo que la medicina moderna no está mal que le eches un ojo al pasado para ver qué se hacía y qué no se hacía, para comparar, para tener una revisión bibliográfica. Pero yo sí creo que podía fragmentar, o sea, la inclusión de indígenas, de extranjeros, de comunidad LGTBQ, de afrodescendientes, de descendientes de europeos, de todo es necesario para ser el país tan maravilloso que es Colombia. Pero en el caso del sistema de salud, estoy muy, 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 casi bastante seguro que volver al pasado puede hacer que se fragmente el sistema. Ah, ok. Bueno, Quiero una nota antes de que pase ahí la ¿puedo, palabra puedo opinar? a ¿Puedo Juan. opinar? Profe, No, no, sí, sí, sí. ¿puedo opinar? No, el tema de la vacunación que mencionaba Víctor, recordamos el, quien se inventó el tema, la vacunación, ¿no? Edward Jenner, quien es considerado el padre de la inmunología. Recuerdo ¿Sabes por qué se llaman vacunas, no? por la vaca, ¿no? Porque venían Por la de vaca. La la viruela. viruela. Y me Correcto. acuerdo de una nota que estaba Claro, Víctor leyendo quería alguna corcharse, se vez. quería presumir su conocimiento, pero no lo dejamos. No, no, Sí, no, o sea, dos cosas podían Edward pasar y pensé Jenner. que Jaime lo iba a explicar. Edward Jenner, correcto. No, no, sino que de un libro, creo que alguna vez lo revisé, Edward Jenner, el padre de la inmunología con el tema de la vacunación, decía algo así como que el trabajo de este hombre ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre. O sea, así de grande es el aporte de la vacunación, que por ejemplo tú mencionabas, y aún así hay gente que no tiene las vacunas. Adelante, Bueno, Juan. Gracias. Ya estaba preparado. Láncese Punto número uno, por favor, vacúnense y vacunen a sus hijos. Sí, y o sea, no sean antivacunas. Para cerrar ese punto, para fomentar el debate, Vic, yo estoy en contra tuyo, porque hace un tiempo tenía un pensamiento similar al tuyo y la medicina, por ejemplo, la acupuntura, medicina china, inclusive medicina canábica, se consideraba medicina alternativa, ¿correcto? Entonces, porque no estaba alineado con la medicina alopática o medicina occidental. Ahora bien, la OMS hace unos años cambió dicha clasificación dado el aumento de la evidencia y dado el aumento de uso. Entonces, antes de terminarla como medicina alternativa, se podía considerar que había una segregación a este tipo de pensamientos y creencias, que en Ok. parte ayudaba a las personas. Ya no se llama medicina alternativa, desde hace un tiempo se llama medicina complementaria, ¿y ¿sí? cómo, Juan, Interesante. ven y te aclaro ahí, cómo logró hacer medicina complementaria? ¿Qué fue lo que dijiste? Porque se determinó mediante una qué? La OMS sacó pues, una actualización en Una la revisión terminología. bibliográfica. Ujú. Exacto. O sea, está bien, así es como se hace. Pero un momento, un momento. A lo que quiero llegar
es que no creo que se genere una segregación. O sea, al inicio creía que sí, pero yo creo que entre más tratemos de pelear en contra de estas creencias, que yo no soy quien para decir si sirven, si no sirven, ahí sí hay un aumento de la segregación. Yo creo que debemos no adoptar, sino debemos contemplar la posibilidad de que algunas de estas prácticas sí sean beneficiosas. No deberíamos cerrarnos a que solamente el occidental, a solamente el alopático es lo correcto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nuestra medicina igual, aunque está basada en la evidencia, tiene muchas limitaciones. Hay muchos problemas que nosotros no podemos curar. Hay muchos problemas que no podemos tratar, pero que de pronto, con otro tipo de enfoque, sí puedan darles manejo. Si me gustaría traer a colación un caso muy puntual de una señora que tenía migraña. Ustedes saben que la migraña es un dolor de cabeza, en algunos casos incapacitante, que genera mucho sufrimiento a la persona que lo padece, en la mayoría de los casos. Sí. Dícese el caso que yo estaba en una consulta de neurología y el doctor me comentó de esta paciente y dijo, yo le mandé la primera línea de manejo, segunda línea de manejo, inclusive se trató un procedimiento pensando que podría ser de pronto una neuralgia del trigémino, que fomentaba, que generaba los picos de migraña, entonces se mandó para la señora y seguía con un dolor de cabeza terrible. Entonces la señora un día simplemente se rindió y dijo, voy a probar con acupuntura. Y la acupuntura le quitó la migraña. Ya sea porque funcionó, ya sea que porque psicológicamente la señora estaba convencidísima de que le chuzaran X partes del cuerpo, X partes de la cabeza, le iba a curar, pero funcionó. Entonces, Es que ahí también No, está el efecto me placebo, está, ¿no? Muchas veces. pero me está dando la razón. O sea, es lo que yo decía, hay que revisar esa medicina, claro que sí. Uno, fue lo primero que dije, ya sea para no repetir malas prácticas o para aprender de ellas. Pero la medicina alopática, así como la ciencia actual, está basada en la evidencia, como tú dijiste. de acuerdo, Y y es precisamente nuestro pilar, es nuestro pilar. eso es lo que hizo la OMS. Determinó que por revisión bibliográfica, según lo que tú comentas, parece ser pasó a ser medicina complementaria, no medicina alternativa. O sea, no me estoy cerrando siempre y cuando haya siempre, y siempre, siempre lo voy a decir, evidencia que soporte que puede generar un tratamiento específico. Lo que yo digo que va a fragmentar es el sistema. Eso Yo sí no digo creo yo. que lo No que se fragmente. prohíbe, no que se prohíben, no que se prohíban. Ojo, ojo ya claro. Pero, por ejemplo, te lo digo yo a ti, tú te enfermas en una región indígena, vas al CAPS de ellos, tú tienes una apendicitis. ¿Cómo quieres ser tú tratado? ¿Con saberes ancestrales o qué? O sea, ¿quién va a manejar ese CAPS? O sea, yo voy más no al debate de la medicina actual versus la medicina alternativa o medicina complementaria, sino pues si hay varias maneras de tratamiento para una sola persona, al final, ¿cómo eliges tú? O sea, estás en una crisis, estás en una urgencia, quieres ser tratado con medicina alopática, pero no estás al alcance porque hay un sistema completamente distinto en la zona que estás. Yo creo que debería integrarse, es decir, mostrar las opciones. ¿Sí me entiendes? De pronto Claro, no, claro. de pronto en ese hospital alejado, obviamente deberían contar con un no, bueno, digamos un especialista, con un médico general, rural, experto en medicina alopática. Y si da la coincidencia o da la situación de que en esa subregión también esté un chamán, pues seguramente debería brindarse la opción. Y no lo digo en broma, lo digo porque si tú le preguntas a un indígena cómo le gustaría tratarse, muy seguramente él te va a decir que con el chamán. Yo te voy a decir que el médico alopático, No, estoy de pero el acuerdo. indígena te va a decir que el chamán. Entonces, ¿por qué le cerramos la puerta a los indígenas y de una u otra manera tratamos de imponerles nuestra creencia? Esa es una de las tensiones que surgen del decreto, Pero es que eso es lo que que vamos, o es el, sea, no está, creo que es el problema, porque no está bien definido. Porque mi idea no es cerrarla, pero pues evidentemente si tú tienes que liderar, por así decirlo, un campo, tienes que liderarlo de una forma y puedes ir complementándolo. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo, pero las decisiones se toman desde un lado. Entonces, una cosa es que tú digas como listo, vamos a complementar con el chamán, y estoy completamente de acuerdo aquí contigo. Vamos a complementar con cannabinoides, pues completamente de acuerdo contigo. Pero se sigue una estructura de medicina basada en evidencia, en líneas generales. Ahora, puede pasar
porque es algo ya como tipo también, pues podemos tocar hasta el tema de la eutanasia inclusive, que hay gente que no quiere ser tratada, uno porque saben que van a empeorar, otros porque creen que pueden mejorar y otros porque simplemente prefieren ver qué pasa, ¿sí? Y está al final de cuentas la decisión de ellos, o sea, la decisión es trasladada al individuo. Pero entonces, para eso, estoy más de acuerdo con tu punto de que hay una inclusión de los dos sistemas, correcto, pero no está descrito, o sea, simplemente dice hay que Sí, de saber, acuerdo, los no está saberes, escrito. hay que tener en cuenta los saberes ancestrales. Entonces tú me dices, no, pues, pero los saberes ancestrales, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo lo vamos a ver? Y por eso es que te digo, o sea, los saberes ancestrales predominaron hasta los años 1900 y la esperanza de vida era 35, 45 años. De 1900 en adelante entró la medicina alopática y fue un empujón. Para bien o para mal, la medicina basada en la evidencia mejoró la esperanza de vida. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, no, aquí no hay una respuesta absoluta. De verdad que es No, es verdad. complicado, es complicadísimo. Yo también cuando estaba revisando este tema me parecía que hay mucha tensión en cuanto a cómo definir. Por eso mencionaba en algún momento, hay conflictos éticos, incluso para los prestadores de servicios. ¿Cómo me puedo comportar yo, por ejemplo, Víctor, que tú Mm. mencionabas apendicitis? Yo estoy en una comunidad, veo un paciente con un cuadro clínico claro de apendicitis, llevémoslo al extremo, peritonitis, y sé que debe operarse ya, pero el paciente pertenece a un contexto que ni para bien ni para mal es lo que es y ya pertenece a un contexto cultural propio en el que en esa cultura ese dolor se trata con unas hierbas, cualquiera que sea, pero yo sé o con un alto grado de certeza, porque pues nunca tenemos una respuesta 100% confirmada, pero tenemos cierto grado de certeza de que si no lo operamos se va a morir. Entonces ahí también hay conflictos éticos importantes. ¿Qué hago con ese paciente? ¿Llamo a la policía? Digo, venga, saquemos a No, este tipo. Sí, o sea, hay Que cosas, no, miren mira, que pero eso no hay que irnos hay, tan lejos, Jaime. Por ujú, ejemplo, pongan en los pies algo mucho más cercano y algo que seguramente pasa todos los días en todos los hospitales. Un testigo de Jehová que se está desangrando. claro, ese es el clásico. Ese es el clásico Aunque, ejemplo y yo creo que aplica para todo ese tipo de creencias, religiones, deidades, porque pues simplemente lo que yo opino es que toca respetar las creencias y derechos, ¿sí? Sin importar de acuerdo. cuán en contra pueda estar de nuestro conocimiento. Pero hay un tema muy importante, Juan. Yo creo que, si no me equivoco, Jaime, o te malinterpreté cuando tú dijiste la ley al principio que dice que es responsabilidad del gobierno proveerle atención en lugares que no haya, a pacientes que no la reciben, entre otras cosas. Pues tú citaste esa ley. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes ahí, muchachos. O sea, yo incluso como médico soy del que más fomenta eso, es decirle, mira, esta es mi opinión médica, esto es lo que yo he visto, este es el porcentaje de gente que salva, este es el porcentaje que no, de acuerdo a lo que yo considero. No obstante, si usted quiere otra opción, adelante, la voy a respetar y todo eso. Pero eso es lo importante. cuando hay población vulnerable de por medio, teniendo en cuenta el decreto o la ley que tú acabas de citar, por ejemplo, en el caso, sí, de un niño o de persona con un déficit neurológico que le haga parte de una población vulnerable, bueno, pues los indígenas también son parte de la población vulnerable en realidad. Pero lo que quiero decir es que no pueda tomar decisión por sí mismo, sí, que tenga que tomar una decisión algún apoderado. En ese caso, el gobierno tiene como el deber de proveerle atención, independientemente, o sea, si tú consideras que lo contrario le puede perjudicar la vida, hay que. O sea, yo entiendo que tú seas un adulto con todas tus facultades neurológicas de decidir por tus creencias o por tu lógica decir, no, yo no me tomo ese tratamiento. Pero cuando es el caso de un niño o alguien con algún déficit neurológico, en ese caso no es responsabilidad del gobierno entrar y decir, no, mira, te tiene que atender porque pues según la evidencia actual es lo que hay que hacer. Esto va a sonar desde un punto de vista un poco brusco, ¿sí? Y no me gustaría ofender a nadie, pero desafortunadamente el apoderado es quien tiene la última palabra, para bien Esa, o para mal. esa es mi experiencia también, o sea, pero el pregunto es por qué lo que citó Jaime, porque de verdad desconozco. O sea, O teniendo sea, en cuenta eso, no, no des- podría teniendo eso en cuenta, el gobierno podría llegar hasta decirle, le ofrezco el cirujano aquí en su pueblo. Podría facilitar. Ok. facilitar. Exacto, yo creo que
si nos apegamos al decreto, la función es más facilitadora que impositiva, ¿sí? Entonces, podría llegar hasta facilitar, sí, que está bien que no puede salir porque la creencia dice que si sale del territorio fallece, sí, o le va a ir mal el procedimiento, listo, está bien, lleguemos a un acuerdo, un punto medio, hay un hospital aquí y se puede medio manejar, de pronto no es lo más aséptico del mundo, pero tratamos de acoplarnos, Ok, ¿sí? Yo creo que hasta ahí es donde podría realmente llegar tanto el gobierno como cualquier decreto, pero pues es una opinión personal. ok. Complicado. Ese da para Sí, otro no, es podcast. un Es tema, más, es un tema complicadísimo. creo que esta sección fue otro podcast en sí mismo. El Bueno, tipo, por ejemplo, quería mencionar allí ya para ir cerrando, el tema de los menores de edad, estos sí son un caso aparte, eh, quedan en custodia del Estado, ¿no? Hay una sentencia, estaba revisando en este momento, creo que es la 411 del 94, en la que se regula la protección especial para menores, que por su religión, el caso de los padres, no dejen, por ejemplo, el caso de las transfusiones, que era el que mencionaba Juan. Entonces, ahí más o menos el argumento de la sentencia es que en caso de menores de 14 años, aunque sus padres no quieran hacer una transfusión, prima el derecho de la vida por encima de la libertad de culto y se asume que el desarrollo del niño no le da la mm, autonomía suficiente para que pueda tomar decisiones en cuanto a la moral religiosa y en cuanto a su propia vida, entonces queda en custodia del médico y debe hacer la transfusión. Es oye, una cosa importante que hay que reconocer incluso las leyes porque o sea, podríamos pasar entero. ¿Cómo? sí, que si prima la vida, no, esto que este abre un tema Prima interesante. la Si vida prima la vida del menor. en el aborto, que cómo sería. Ese es otro tema. Pero bueno, no entremos ahí. No entremos ahí porque ya ahí se nos Ya va. una pregunta. No, No, es que acá son temas lo complicados y importante, además, vuelvo y juega, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se lleva a la práctica, Es verdad. ¿sí? no, Porque y es era lo que que comentaba. yo conozco pocos casos de médicos que den a muerte su opinión para salvar la vida Sí, de, por ejemplo, un menor de edad que requiere la transfusión. Porque es que esto, aunque digamos que esté amparado, entre En la comillas, ley. se expone demasiado, ¿sí? Porque entramos en el mundo de los conflictos éticos, entramos en el mundo de las demandas. no, y eso, Eso es muy complicado, la verdad. eso también es nuestra generación de profesionales de la salud. Somos mucho más abiertos a ese tema y simplemente facilitamos la información, pero no insistimos, ¿sí? Porque hasta los años, si no me equivoco, 40 o 50, el médico podía decidir, pues ya hablamos de la eugenesia y no, en el podcast pasado, pero el médico podía decidir pasar por encima y decidir y el juez te daba la razón. Obviamente, gracias a Dios, esos temas quedaron atrás porque pues tampoco es la idea. Y yo estoy completamente de acuerdo aquí, o sea, lo mejor es que cada persona que considere que es lo mejor La libertad de para elección. ellos, claro, pero De pues nosotros acuerdo. como médicos tenemos que facilitar. Pero bueno, no sé, Listo, seguimos a la pues siguiente pregunta ya para ir Yo cerrando, creo, Jaime, yo creo, que es ya suficiente. como que hemos debatido un poco y hemos llegado de pronto a muy pocas conclusiones, sino lo que hemos hecho es Todo el tiempo. abrir preguntas, abrir a dudas, ver, para, abrir puntos. Entonces, me parece interesante. Y a nuestros queridos oyentes, aún no nos vamos a despedir. Queremos darle un paso a dos nuevos sectores, segmentos. Tengo pegada la palabra sectores. A dos Sectores de nuevos salud. segmentos, a dos no, nuevos segmentos. Uno liderado por Víctor y uno liderado por Jaime. bueno, Para, pues, después de eso, despedirnos. bueno, Vic, adelante. esto va a ser muy sencillo. Viendo el contenido de nuestro podcast, decidimos que lo mejor es llenarles el día con noticias que pueden ser agradables o un poquito hilarantes con respecto al tema que estamos tratando, ¿no? Cuando estábamos haciendo la investigación, esto va a ser bastante corto porque el tema no permite una explicación muy hilarante, ¿no? Pero cuando hablamos de los modelos predictivos, podemos tener dos tipos de noticias. Una noticia como la que vemos normalmente en Latinoamérica o una noticia como la que vemos en Australia. Entonces se las voy a compartir con ustedes. Hay una aplicación, cuando hablamos de sistemas predictivos,
Australia lo llevó mucho más allá. La aplicación se llama Chart Your Fart, que es una iniciativa oficial lanzada por la Agencia Nacional de Investigación Científica de Australia el 15 de noviembre del 2024 como parte de un programa de ciencia ciudadana en salud y bienestar. La campaña invita a personas mayores de 14 años a registrar durante al menos 3 días, 2 entre semana y uno un fin de semana, sus episodios de flatulencias mediante una app gratuita. ¿Por qué? Porque al parecer en Australia había un sistema digestivo, tenían un sistema digestivo bastante complicado, la gente andaba por la calle pues distendida. Entonces llevaron el sistema predictivo a otro nivel. O sea, simplemente pues haciendo que registraran los datos de las flatulencias. ¿Cómo se registraban? Pues con la frecuencia, cuántos episodios al día, características como olor, volumen, duración. O sea, yo no sé cómo pone uno el volumen. O sea, no diría pues más Buen punto. de decibeles, en decibeles. ¿Será que? Buen tiempo. Duración, Bien, duración, decibel. tiempo, permanencia del olor, volumen acústico y este es el mejor, detectabilidad. Detect Detectabilidad. ¿Y a qué se refieren con eso? Básicamente que si tú estás en un taxi y el taxi también lo huele, pues bueno, ha sido detectado. Ha sido detectado. ¿Y por qué se justificó el estudio? Porque, bueno, un estudio previo en 2021 encontró que más del 60% de los australianos reportaban flatulencias consideradas excesivas y cerca del 43% las experimentaba diariamente. Entonces, pues, eso es una especie de modelo Detecta- predictivo avanzado, ¿no? Sí, claro. Detectabilidad. Bastante, ¿no? Es que la detectabilidad, Muy curioso el concepto, ¿no? Uno dice detectabilidad y habilidad. yo me imagino algo ingenioso y dice, pues no, si lo olió el taxista, fue detectado. Pero es que efectivamente es así. La líder del proyecto es la doctora Emily Brindle. Enfatiza que la investigación ciudadana depende de datos reales de la gente y que permite que la ciencia sea más relevante, práctica y cercana. Por muy ridículo que pueda parecer este tipo de cosas, ayuda bastante, A mí me gustaría bastante. hacer un énfasis ahí y preguntarle a Jaime, ya que él fue el que tocó el tema, ¿cómo usted garantizaría la calidad de los datos en este tipo de aplicaciones o de función? Tiene que traer 2 testigos, a ver si fue Pa- pa- detectado o no. Partir, partir de la buena fe, porque yo no quisiera testear la detectabilidad. A partir de la buena fe de que el dato fue tomado de manera correcta. Desde la buena fe. Ah, bueno, aquí se De aplicaría la la buena buena fe fe. y que se toman los datos. Presunción de inocencia. Bueno, Bueno, esas son las noticias del primer mundo referente al modelo predictivo. Mientras tanto, en Colombia todos son más, todo el mundo está más acostumbrado a escuchar noticias como el escándalo de corrupción del sector salud, particularmente del departamento de Córdoba entre 2015, el 2012 y el 2015, cuando un par de gobernadores cuyo nombre, pueden buscarlo, pero cuyo nombre no voy a mencionar, fueron parte del cartel de la hemofilia. Fueron señalados de participar, permitir el desvío de recursos públicos destinados a la atención de los pacientes con hemofilia, que pues todos sabemos una enfermedad rara y costosa. Se Ush, giraron bueno, recursos con no más sé de, si todo, dice Víctor, todos sabemos, pero somos los otros tres. bueno, tienes toda la razón. un problema, un problema en la sangre que básicamente hace que no coagules adecuadamente, entonces puedes desangrarte. Hay otros tipos pero pues vámonos por la más sencilla. Giraron recursos de más de 50.000 millones de pesos colombianos a IPS falsas o irregulares. Por supuesto, tratamiento de hemofilia. Entonces aquí va lo que decía Jaime al principio, que las vidas, o sea, eh, lo que pasa es que jugamos con vida. Los pacientes eran en su mayoría inventados, no existían en la vida real. Pero ¿qué pasaba? Los pacientes no existían, pero el dinero llegaba de otros pacientes que a lo mejor sí los necesitaban. O sea, se creó una IPS fachada, una facturación falsa y pues evidentemente complicidad de funcionarios. Entonces, mientras en Australia el taxista le está diciendo si fue detectado o no, acá en Latinoamérica estamos lejísimos porque lo que hacemos con nuestros modelos de salud es agarrarnos el dinero de la población y con eso cerramos esta sección, señores.
Estaba pensando en Interesante. cómo podríamos usar esa eh, aplicación en un Transmilenio. La apli- el, la eh, apli- ¿Estabas el, pensando en la hemofilia o en No, el Charge Your Fart? Shai- no, en el Charge Your Fort, en el Transmilenio. Es un poquito complejo, pero No, el Transmilenio es más fácil porque tienes más testigos que pueden evidenciarlo. Dice, no, sí, por pero, ejemplo, se monta pero Jaime en el ah, Transmilenio. Tengo 5 testigos. Wow. Los datos fueron. el problema ahí es que quién se lo atribuye, o sea, se detecta, pero ¿quién es el emisor? se usa la típica frase, Ah, el que primero lo huele, se baja la... No, no falta que hagan esas caras así cuando están. Pues nadie dice nada, ¿no? Porque el que primero lo ve. Entonces, bueno, diferente. aclaro que hay algo que yo no había vivido nunca y lo vi en Bogotá. En Bogotá, la gente cuando se sube al Transmilenio y se va a sentar en una silla que previamente había estado sentado alguien, no se sienta de una vez. Ah, no, ¿Sabes? hay que esperar que se enfríe, porque está Ah, caliente. ah, Yo no sé, eh, yo entiendo. ha sido Saberes detectado. Ha ancestrales. sido detectado. Parte de los saberes ancestrales. Sí. No, pero sí, la gente dice, no, no se siente todavía, ahí está ahí se acabó de parar alguien, está caliente. Y es muy difícil. ¿Qué pasa? Pues que uno Bueno, no termina de entender en este ya, modelo occidental. ya podemos ir a la sección final, aunque yo creo que Jaime ya se ha lanzado muchos monólogos, pero adelante, Jaime. No, la sección Finaliza. final, bueno, la idea con esta sección es proporcionarle a los oyentes, e igual puede participar Víctor y Juan adelante también, es llevarnos un tipo de reflexión final con el tema, en este caso el decreto 858. Entonces, La, hay, la hay reflexión varios, es que no hay reflexión. la reflexión es que estamos jodidos, ¿no? La- Yo, no, la- yo creo ah, que ah, Jaime, el productor nos dice que no podemos decir esas palabras. Nuestro community manager acaba de levantar la mano. Sí, por no, eso, por eso me tienen por prestación de servicios y no hay exacto. formalización. No, ya hablando en serio, a modo de reflexiones finales. Bueno, tenemos el decreto es amplio y es muy rico, pero somos conscientes de que se queda corto en especificar el modo o el cómo se van a abordar cada uno de los aspectos que allí se mencionan. Importante mencionar y no limitarnos, pero mencionar desde la perspectiva social, la promesa es ambiciosa, ¿no? Reconocemos que es ambicioso y es loable, es meritorio, ¿no? Se pretende reducir las inequidades del acceso, dignificar el personal de salud, que era lo que hablábamos con la formalización laboral, que hay huecos, reconocer la diversidad cultural, la diversidad étnica, pero hay detrás muchos cuestionamientos de cómo se va a hacer, en el caso de las CAPS, cómo se hará esta asignación. Se queda corto, se queda muy corto allí. También importante mencionar la perspectiva económica. Se menciona la inclusión de las CAPS, de la formalización, de la reforma de aquí por allá, pero no sabemos si será suficiente con los recursos del ADRE, del Sistema General de Participación o del Presupuesto General de la Nación para cumplir con la implementación de dichos cambios. Pareciese que no, y esto podría surgir en otra problemática que no es al alcance de la discusión de hoy, pero de pronto en una reforma tributaria. Dinero para poder Ahí financiar era donde quería llegar, en la eh, reforma di- tributaria. di- dinero para Laborar y trabajar. poder, poder hacer estos cambios. Nos quedamos cortos. Y de lo más rico que me pareció a mí fue de lo último que hablamos, esa Del che- perspectiva antropológica, llamémoslo así si se quiere. y yo pensé que Esa, ibas a hablar del Charge Your ajá, Fart. Eso fue lo último no, que no, hablamos. de lo último dentro del componente académico, por así decirlo. Ok. Esa perspectiva antropológica y humanista de la dignidad humana, de reconocer el derecho a la salud, el derecho a la identidad de los pueblos, reconocer el, que hay otros saberes, como mencionamos, hay otros saberes que también son muy valiosos y ricos y importantes tener en cuenta. Pero pareciese que fuese más un experimento ahí
cultural, ¿no? O sea, esa confrontación de los saberes biomédicos con un saber étnico, con un saber ancestral, con realidades culturales propias. Primero, pues hay muchos riesgos. Tal vez el más importante sea la imposición cultural en las comunidades, llegar a imponerles un sistema biomédico, ¿no? O incluso el riesgo de la folclorización de las prácticas tradicionales, es ridiculizar prácticas de el agua de hierbas para curar X o Y enfermedad. Entonces, eh, el decreto como tal aborda muchas cosas, muchos aspectos que son muy valiosos, pero se queda corto en decirnos cómo lo va a hacer y cómo lo va a pagar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, pues me parece una excelente reflexión para finalizar. Espero que haya sido de ayuda, espero que haya implantado las dudas que queríamos implementar, espero que haya fomentado su interés en esto que nos afecta a todos de una u otra manera, especialmente a los que dependen de este tipo de salud subsidiada, contributiva, EPS, si no tienen Mm. el medio ni la forma de pagar una salud privada, ¿sí? Y también la otra cara de la moneda, los principales afectados, pues el personal del sector salud. Ellos también, Correcto. nosotros también tenemos responsabilidad y afectaciones ahí. Por eso es que Bueno, estamos pues haciendo un podcast y no estamos trabajando. entonces, muchísimas gracias a todos por oírnos. Por favor, de verdad lean este decreto, solo 24 páginas. Nos vemos en otro episodio de Diagnóstico Global. Los acompañó Juan Guzmán. Víctor Linares. Jaime Covaleda. No se olviden de seguirnos en YouTube, Spotify y próximamente TikTok. Ya saben, Diagnóstico Raya al Piso Global y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.